Bienvenidos a Entre Boxes y hoy os traemos una cosita súper especial. Tenemos un invitado que os va a encantar, que os va a traer un montón de detalles de dentro del mundo de la moto, de la competición, y también vamos a repasar algo obvio, un fin de semana de MotoGP caótico, que ha pasado de todo, que nos ha dejado un montón de noticias, y también repasaremos el World Superbike, que ha sido también no tanto como caótico, pero súper interesante y con unos carrerones. Así que adentro este episodio. Y bueno, recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, como en Twitter, y en este nuevo canal que hemos creado en Entre Boxes, os podéis suscribir, podéis consultar ahí todos los vídeos y todos los detalles del mundo de la moto, porque cada vez ahí estamos repasando más detalles, y hoy con un invitado que yo creo que a mucha gente le va a interesar, que a mucha gente le va a gustar, porque es un trabajo que yo por lo menos alguna vez he aspirado, ¿no?, a tenerlo, y que mucha gente seguro que también. ¿Qué tal? Guillermo Ramírez, Buenas tardes, ¿qué tal? Community Manager del Arco, del Mundial de Super Sport 300, también del Campeonato de España, también de otras marcas dentro del mundo del motociclismo. ¿Qué tal te encuentras ahora mismo después de ya la primera ronda del Mundial de Superbike? Ya bueno, la primera ronda ha terminado para nosotros. La verdad que, bueno, fin de semana complicado para nuestros pilotos, pero bueno, desde luego que se suele decir que no es como se empieza, sino cómo se acaba. Así que nada, deseando de ver cómo se va desarrollando el campeonato. Ahora comenzamos el Campeonato de España justo en escasos 3 días. Y ya justo terminamos el Campeonato de España, empezamos la tercera ronda del Mundial en Assen, así que con ganas de darlo todo. No te aburres, ¿no?, con este trabajo que mucha gente se preguntará, ¿qué es un Community Manager o un coordinador de prensa? Pues la verdad que yo diría que es complejo porque, claro, realmente el puesto, digamos que es tanto jefe de prensa como community manager. Diría que el trabajo es un poco coordinarlo todo, más a nivel principalmente mediático. Por ejemplo, las notas de prensa del equipo, que se expiden una vez finaliza la carrera y demás, pues para que todos los patrocinadores que forman parte del equipo, nosotros contamos con bastantes patrocinadores, puedan recibir toda la información necesaria de cómo ha sido el desarrollo del fin de semana a nivel de cómo han trabajado los pilotos, qué resultados han obtenido después de cada sesión, mecánicos y demás, incluso que su producto sea funcional dentro de lo que es la propia competición, ¿no? Y luego más a nivel redes sociales, pues crear un poco de tema tráfico en cuanto a que haya siempre visualizaciones, gente que esté con ganas de ver lo que ocurre en el equipo, tanto dentro como fuera de las carreras, ¿no? Cómo es el desarrollo de el equipo tanto en pretemporada, el entrenamiento de los pilotos que hacen quizás dirt track, supermotar y demás. Algunos pilotos nuestros como son Unai Calatayud o Gonzalo Sánchez trabajan en el Centro de Alto Rendimiento de Valencia, ahí en el CTLM, y bueno, ver un poco la vida de un equipo dentro de la nave, los pilotos entrenando y por supuesto el plato fuerte que son las carreras y los diferentes circuitos que visitamos a lo largo del calendario de los campeonatos. Sí, porque bueno, el trabajo de un coordinador de prensa, de redes sociales o distintos aspectos del equipo exteriores a lo deportivo, por así decirlo, no termina en el circuito, ¿no? Eso es un trabajo constante que hay que ir haciendo durante todo el año, incluso cuando no hay carreras. Totalmente. Vamos, nosotros nos conocimos en el SBK y al final es eso, ¿no? Es un trabajo que diría que como cualquiera dentro de este mundo, tanto los ingenieros como los mecánicos, telemétricos y nosotros también incluido como prensa, tenemos nuestro trabajo fuerte, digamos, que es de jueves a domingo, que es el tiempo que comprende un fin de semana de carrera, pero luego sí que es verdad que estando aquí en casa, el tema de, bueno, pues esta mañana yo anoche llegué de Portimao y esta mañana ha sido terminar la nota de prensa, ponerme en contacto con los patrocinadores, subir las fotos a nuestro álbum virtual en Flick, ya subir el post del anuncio oficial, digamos, del póster de lo que va a ser el SBK de Jerez que comienza este fin de semana y siempre generando contenido porque es eso, ¿no? Al final la idea es tener al público constantemente atento a nuestras redes y a los pasos que sigue el equipo.
Y dinos, Guille, cómo es tu fin de semana, ¿no? En un circuito. Pues mira, sin irnos más lejos, este último fin de semana llegué el jueves por la tarde y nada, es un poco siempre lo mismo. Llego el jueves, me instalo dentro del camión y demás y lo primero que hago es, pues lo típico, ¿no? Saludar a todo el equipo, ponernos al día un poco de todo. Yo llevaba sin ver a mi equipo porque yo resido en Cádiz, así que llevaba sin ver al equipo desde la última carrera que fue a principios de noviembre, la final del Campeonato de España Superbike. Y claro, pues ya lo siguiente es ponerme de acuerdo con Antonio Molina, que es nuestro team manager, y hablar un poco de los objetivos que buscamos a final del fin de semana, ¿no? Pues quizás sponsors nuevos que se han unido a nuestra aventura este año y pues quizás verse reflejado en algunos reels o, pues mira, me gustaría que en la nota de prensa le demos un pequeño cambio, que se hable más de la actuación de la clasificación y de la carrera y no tanto destacar los free practice por un tema de quizá darle más o menos importancia. Básicamente es ponernos de acuerdo. Y luego el resto del fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el tiempo que transcurre durante las sesiones, que suele ser de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde más o menos, es principalmente grabar, tomar nota, alguna pequeña entrevista a los pilotos para recopilar sensaciones que luego se ven reflejadas en la nota de prensa. Y bueno, y ya luego viene la otra cara, que es la de cuando termina, quizás un pequeño descanso, un café o algo, y ya subirte a la sala de prensa, que por ejemplo este fin de semana he estado con Guillermo Lubián, que es un videógrafo que está trabajando con nosotros, o por ejemplo en el Campeonato de España con también buen amigo mío, Daniel Vela, que es el cámara de nuestro equipo de los pilotos, con Daniel Vela, que bueno, en Instagram lo podéis buscar, que es Life Lucky. Y bueno, pues por ejemplo puede ocurrir que siempre hacemos la de sentarnos enfrente porque parece que no, pero es muy estratégico. Al final Dani consigue, es un muy buen fotógrafo, consigue una imagen buena que yo puedo usar para quizás los carteles de resultados de clasificación, incluso ya empezamos a maquinar un poco de, Buah, pues podemos poner esta foto aquí de forma que se vea el piloto como mirando, darle un poco la imaginación para los carteles porque sí que es verdad que, bueno, como cualquiera, ¿no? Desde un piloto, un mecánico y yo también como prensa, pretendo ir escalando en cuanto a profesionalidad por año. Y este año sí que es verdad que los carteles los estoy enfocando más tipo como un anuncio de una película. Quizá un poco inspirado por el Gresini de MotoGP, que cuando el año pasado con los hermanos Márquez hacía mucha alusión a cine norteamericano, pues quizá usar esta idea un poco, ya empecé a usarla cuando, por ejemplo, estando con Álvaro en Motorland, que era la final de la Yamaha R3 World Cup, donde Gonzalo se jugaba el título de campeón del mundo de la Copa Yamaha. Bueno, pues quise darle un enfoque más como una película, ¿no? Y puse lo del GOAT, del más grande de todos los tiempos de Teruel, porque al fin y al cabo era su gran premio de la casa y demás. Y bueno, y al fin y al cabo es ese. Es como dos partes. La primera parte del día ocurre, digamos, en la pista, en los viales y demás. Y la segunda parte en la sala de prensa y ya termina el día, cenamos todos juntos y a descansar el día siguiente. Un trabajo al final con mucha pasión, ¿no? Con mucha entrega que muchas veces no se ve. Bueno, muchas veces casi nunca se ve porque al final estás detrás de cámara y la gente quizás no se hace la idea de lo que hay detrás. Pero eso es quizás otro tema aparte porque al final en todos los trabajos cada uno pone su empeño y no se refleja del todo. Pero una pregunta que yo creo que todos nos hacemos cuando somos pequeños es ¿cómo puedo trabajar dentro de las carreras? ¿No? ¿Cómo puedo estar ahí en un circuito viviendo el sueño, ¿no? De cada fin de semana vivir el deporte que me apasiona. Pues es una pregunta muy buena, a la vez que compleja de responder, pero yo creo que es principalmente, como tú bien has dicho, ¿no? Al principio, que es la pasión. Creo que para trabajar en este deporte lo primordial es tener pasión, porque al final piensa como que pasado mucho tiempo fuera de casa, las carreras conlleva, pues como lo decía antes, ¿no? Al final nos levantamos muy pronto, paramos el tiempo justo de comer, descansar y demás, y una vez terminan las sesiones, en mi caso al menos como prensa, es terminar y subirte a la sala de prensa y ya paras hasta la hora de cenar, es decir,
requiere mucho tiempo, requiere mucha dedicación y desde luego que, bueno, en este mundo cada uno sigue una trayectoria para llegar, sea quizá alguno por contacto, porque se ha criado desde pequeño en este mundo, por estudio y demás. Mi camino sí es verdad que fue algo peculiar, porque yo monté mi propia página web, la cual fue creciendo bastante hasta el punto de tener artículos con 3 o 5 mil visitas semanales, lo cual un artículo con tantísimas visitas que la gente a día de hoy no hay tantos lectores como quizás había hace 20 o 30 años, porque ahora con las redes sociales funciona más el formato TikTok, Reel, todo muy rápido. Pero yo, gracias a la dedicación del tiempo de la página, trabajé con muchos equipos, acabé llegando a Antonio Molina, que es el, bueno, como decía antes, ahora es mi jefe, pero es el team manager de Arco. Y bueno, hice un fin de semana de carreras con ellos, porque ellos justo el fin de semana anterior venían de justo de donde vine yo ayer, que fue de Portimao, donde en 2022, en octubre, con Álvaro Díaz, fueron campeones de Super Sport 300. Y yo, claro, lo vi una oportunidad muy buena de, estaba en Jerez, en el SBK, pues es el momento perfecto de hacer una entrevista al vigente, bueno, al vigente, al que acababa de ser campeón del mundo 5 días antes en Portimao, y de paso, pues estar con un equipo el cual ya venía siguiendo de antes por temas redes sociales. Al fin y al cabo, esta pregunta viene un poco ligada también a lo que decía antes de la importancia de la visibilidad constante en redes y más en los tiempos que corren ahora. Y fue terminar el fin de semana y hablando con Antonio, me ofreció la oportunidad de poder trabajar con ellos como prensa y demás, ya que no tenían a nadie, porque al final la prensa la llevaban antes entre los mecánicos, ingenieros y demás, pero no tenían a nadie específico para ello. Y ya fue cuando yo vi la oportunidad de oro. En aquel momento estaba yo terminando cuarto de carrera y dije yo, mira, el tren este que pasa una vez o te sube o igual no vuelve a surgir. Y empecé con ello haciendo solo campeonato de España y un par de carreras del Mundial. La cosa funciona bastante bien por parte mutua. Estaba y estoy súper contento con el equipo, es como una familia y ellos también me acogieron muy bien, todo perfecto, siempre muy buena comunicación y ya pues hemos ido temporada a temporada hasta que ahora estoy haciendo mi tercera temporada con ellos y yo la verdad que muy contento con todo. Sí que es verdad que bueno, como todo pues es verdad que hay una imagen errónea de que cuando tú dices que trabajas en el motociclismo todo el mundo piensa que eres la mano derecha de Marc Márquez o que trabajas en el Ducati Lenovo y todo es y realmente tú también, Álvaro, y Javi, que estuve con él este fin de semana allí en Portimao, sabéis lo que realmente hay detrás, que detrás del telón, digamos. Pero por eso mismo es lo que decía al principio. Se hace falta una fuerte pasión por este deporte, porque como una vez me dijeron a mí, en mi primer reportaje, tenía yo 21 años y fue en el SBK con el que hoy es Frando Racing, su momento era Austin Racing, me acuerdo que me dijeron que si este deporte te gusta, es para un fin de semana y si te apasiona, es para toda la vida. Y yo creo que no hay mejor afirmación que esa porque es la definición perfecta de lo que es el motociclismo. Debe apasionarte para tú poder dedicarte a esto en vista a futuro. Yo creo que por suerte o por desgracia es un deporte que te engancha, ¿no? Desde luego. Sí, pero es difícil de explicar el por qué, la verdad. No sabría decir por qué eso pasa, pero pasa. Sí, Porque sí, además absolutamente. hay veces que lamentablemente nos llevamos muy malas noticias porque es un deporte muy peligroso, pero también tiene muchos otros factores que no encuentras para nada en otros deportes, ¿no? Totalmente. A mí, por ejemplo, es como, no sé, lo veníamos hablando con Javi en Portugal, que es como muchas veces tú dices, "Jolín, pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué te pegas un viaje para que luego ocurra o se te cambien los planes? Pero en cambio, a pesar de quizás a veces encontrar más motivos para dejarlo que para seguir, en tu cabeza no hay una opción de, "Nada, lo dejo, ya tengo la carrera universitaria, tengo un currículum medio que, me busco otro curro y ya está. No, es como la opción Z y a veces ni eso, sino es siempre buscar una forma de seguir aquí, incluso de mejorarte a nivel profesional, a nivel personal, de seguir creciendo. A mí es verdad que, pues, gracias al equipo, porque yo a día de hoy puedo decir que se lo debo todo,
gracias al equipo, yo he podido crecer profesionalmente, ir formándome, contenido, los artículos que yo escribía cuando entré no tienen nada que ver con el que he publicado esta mañana, por ejemplo. He podido trabajar y sigo trabajando con marcas muy fuertes, entre ellas con GB Racing Europa, que bueno, mi jefe directamente es el fundador de la empresa. Y la verdad que es algo único y apasionante, como veníamos diciendo, valga la redundancia. Y no sé si tendrás por ahí alguna anécdota o algún hecho que la gente no conozca, ¿no? Que quizás para ti sea normal, pero igual para la gente no sea tan normal o que no se lo espere. Pues yo diría que, bueno, anécdotas te podría contar miles, pero yo diría que principalmente fue, por ejemplo, mi primera carrera trabajando en el Mundial Superbike. Y al final vivo a 20 o 25 minutos del circuito de Jerez y he tenido la oportunidad de asistir a muchas competiciones, Campeonato de España, el fin cuando era el CEP Repsol, MotoGP por supuesto, y claro, yo fui a alguna de Superbike, pero la primera vez que asistí trabajando en el centro de lo que es el paddock, montan un escenario que lo lleva Michael Hill, que bueno, lleva muchísimos años dentro del mundo de lo que es como representación y demás. Y él básicamente pues hace como un show con los pilotos de las diferentes categorías. Y claro, mi jefe me explicó lo que tenía que hacer de, mira, pues aquí tienen los pósters, algunas gorras, los pilotos tienen que firmarlo, intenta grabar contenido de los pilotos con los fans y demás. Claro, cuando yo entré, son turnos de 10 minutos. Y justo estaba el turno saliendo de World Superbike, categoría reina, y yo estaba entrando con los de 300. Y para mí fue el choque de decir, ¡buah! Es que había pilotos como, bueno, era el primer año de Danilo Petrucci, que venía de MotoGP con el Ducati oficial, bueno, ya de 2 años antes, pero que venía también de hacer el Dakar y demás, Álvaro Bautista, Xavi Vierge, Iker Lecuona, Jonathan Rey, que es 6 veces campeón de World Superbike, y claro, fue el shock de vérmelos todos en fila india andando para mí, y yo por dentro tenía ese niño chico de ¡buah, qué ilusión, qué locura! Los tengo todos delante mía, después de haberlo visto desde pequeños en la tele, pero tú por fuera estás en plan, este es mi día a día. Estás intentando hacer que es tu día a día y que va, soy uno más, pero Toprak, tú realmente... ¿qué Toprak? Si es colega mío. Bueno, esa es buena. En mi equipo también había broma con el tema de los de Toprak, colega. Es decir, que lo de Toprak es por el tema de GB Racing, que patrocina al equipo de Rocky BMW. Y la verdad que ha habido encuentros buenos. A día de hoy me echa la mano por el pado, he de decirlo. Y bueno, este sería un poco, digamos, el repaso a lo que es un community manager al día a día. También hay mucho trabajo detrás, eso hay que recordarlo, que no es algo fácil ni llegar ni mantenerse, ojo. Ahora hacemos el cambio hacia MotoGP para repasar lo sucedido este fin de semana, que hemos tenido bastante actividad, con también Guillermo Ramírez, para que nos dé ahí su opinión, aunque no ha podido estar tan atento porque está trabajando, ¿no? También Javi lo hemos tenido trabajando este fin de semana en Portimao, pero un fin de semana de MotoGP que yo creo que aunque no lo mires, se ha enterado todo el mundo Es imposible no de, enterarse. de la maratón olímpica que sucedió en la salida, ¿no? Un Marc Márquez que desató el caos, que fue muy listo, porque para hacer un poco de contextualización, comenzó a llover en Moto 2, la pista se quedó medio mojada, medio seca, terminó Moto 2 y volvió a llover un pelín, y la pista estaba que no se sabía muy bien con qué salir. Fabio Quartararo se cayó antes de llegar a parrilla, destrozó la moto, o sea, no la destrozó visualmente, pero no podía utilizarla. Y claro, todos los pilotos tenían la duda de si salir con los neumáticos de mojado o los de seco, y todos tenían montados los neumáticos de mojado. Y aquí es cuando llega el caos. Marc Márquez aprovechó, a falta de 2 minutos, para ir corriendo a los pits y cambiar de moto por una que tenía los neumáticos de seco. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Márquez tenía claro en su cabeza, que más tarde lo explicaremos lo que realmente podía pasar, tenía claro que él, si iba al pit lane y cambiaba de moto, salía y se colocaba al final de la parrilla, pero tenía la ventaja de que tenía neumáticos de seco y sus rivales neumáticos de mojado.
El resto de pilotos, en cuanto vieron a Marc Márquez correr, salieron todos corriendo. He puesto yo un tweet que es como cuando el profe se pasaba de la hora y uno recogía, ya recogían todos. Yo no he visto una cosa Nadie igual en los muchos años que llevo viendo MotoGP. O sea, bueno, estaba, de hecho se estaba poniendo la intro y pusieron una mini pantalla con todos los pilotos corriendo de un lado para la otro. retransmisión fue un caos. Estaba el himno, los pilotos corriendo, Izaskun y Paul Espargaró intentando explicar lo que estaba pasando, interrumpiendo porque no se estaba viendo. El safety car Sí, con sí. un accidente. O sea, Cierto, cierto. ha sido. De verdad que yo no he visto una cosa igual. Y es que no hay un precedente, como mucho la famosa salida de Argentina en la que Miller se quedó, o sea, por delante de toda la parrilla, saliendo con ventaja. No he visto una cosa igual. Pero la picardía que hay que tener, que ahora explicaremos que le pudo salir muy mal porque él pensaba una cosa que luego no era. Eh, Pensó en el reglamento, pero no lo recordó bien y le podría haber salido muy mal. Lo que no le falló es que él tenía claro que si él hacía ese movimiento, todos le seguían. Eso es lo que no falló. Porque aquí, al parecer, y lo cogemos esto con pinzas, porque no se sabe exactamente si la bandera roja fue por el accidente del safety car o por falta de pilotos en parrilla. Aquí hay un poco un vacío en el que a priori con un mínimo tiene que salir la parrilla con un mínimo de pilotos. Entonces, si le seguían todos, tendrían que sacar bandera roja para hacer un restart. Pero yo creo que lo que él tenía claro es que le seguían. Y eso La es lo bandera, que... sí, Sí, la sí. bandera roja en principio es por la normativa de que si salen 10 o más pilotos hay que volver a reorganizar la parrilla. El accidente del safety car se supone que fue en la vuelta que dan mientras está formada la parrilla. Pero a falta de, no sé si son 10 minutos o incluso no sé si fue antes de formar la parrilla. Lo que pasa que me sorprendería mucho que se chocara el safety car y las motos pasaran por ahí igualmente. Yo creo que fue con la parrilla ya montada, Sí, pero yo con el creo que fue tiempo con la parrilla. O suficiente. sea, fue en el transcurso de toda esta situación. Pero yo creo que con el tiempo suficiente como para retirar el coche y ya está. Entonces, en Yo he de principio, decir, sí, sí, dime, sí. no digo que yo recuerdo ahora mismo eh, una carrera con una parrilla que se de aquella forma tan intensa como esta, creo que no la tenemos, al menos en el tiempo moderno actual, desde hace 11 años, porque no sé si os acordáis, en Sanserring 2014, Sí. aquella parrilla que salieron como 10 12 pilotos desde pit lane y la parrilla quedaba Bradel, que claro, tuvo la suerte de el piloto alemán, corría en casa, cogió los neumáticos buenos y aún así luego a mitad de carrera se le dio la vuelta de tortilla totalmente. Sí, también si no recuerdo mal, Silverstone 2016 o 2017, no estoy seguro ahora, que también entraron todos al pit lane Mm. y creo que finalmente se canceló incluso Se la canceló, carrera. sí, esa carrera se canceló. A ver, cuando hay condiciones mixtas siempre suceden este tipo de cosas. Para mí, o sea, lo resaltable es lo que quién, o sea, cómo empezó y quién lo generó. O sea, que hicieron alusión a Ángel Nieto con la famosa caja de herramientas que tiró para evitar que se saliese. Yo creo que más que evitar que se saliese, él tomó una decisión arriesgada. O sea, es creo la diferencia. Es lo que hablamos siempre de esa diferencia entre Márquez y otros pilotos. La diferencia de decir, tomo esta decisión y a ver qué pasa. Y a ver si genero revuelo y si se mueve el avispero un poco. A mí me pareció surrealista, pero a la vez con la determinación que lo dijo luego que la tomó, porque al final aquí hay una cosa. Una cosa es lo que él consideraba que era realidad y él tomó la decisión pensando que el reglamento era así y luego es lo que el reglamento era realmente. Que por lo visto, y aquí, bueno, os enviamos a las redes de MotoGP, que hay un vídeo que queda muy claro y que sale el race director a explicarlo y la conversación que tuvo Márquez con el equipo para tomar esa decisión. En caso de que ningún piloto lo hubiese perseguido, hubiese salido en la pole position, pero hubiese tenido que hacer un ride-through en la carrera, lo cual lo hubiese arruinado por completo la carrera. Le salió bien, pero podría haber salido muy mal. Claro, yo cuando terminó la carrera me llegó una conclusión, ¿no? Por así decirlo, que digo, Marc Márquez realmente tenía un win-win de manual, porque
si hubiera entrado a cambiar de moto y el resto se hubiera quedado, él tenía los de seco y habría ganado sobrado la carrera. Pero claro, luego te paras a pensar y ves el vídeo que ha publicado MotoGP, que ojo, han salido a la defensa, ¿eh? Sí, sí, sí. Sabiendo Sí, porque han que... sacado una conversación y una situación que es delicada, ¿eh? O sea, una conversación de Márquez con el equipo, luego la conversación del ingeniero con Tardozzi, o sea, es una situación peculiar. O sea, rara vez esos vídeos salen a la luz. Sí, porque al final la gente hizo una lectura como que Márquez había aprovechado el reglamento, ¿no? Y yo creo que el campeonato ha dicho, por aquí no podemos pasar. Y esto hay que... Porque además es mentira. O sea, de hecho, no lo hizo. O sea, yo por eso para mí hay dos cosas. La convicción con la que él lo hizo, pero que luego realmente era una situación muy delicada y muy arriesgada, que si no le llegan a seguir, eh, pues no hubiese pasado. Yo aquí lanzo la pregunta de si llega a salir corriendo otro piloto, ¿lo hubiesen seguido? No sé qué pensáis. Yo creo que, a ver, desde luego que Marc Márquez ha vuelto a ser el que siempre fue, porque ahora parece que lo tiene todo en su sitio. ¿Qué ocurre? Que yo creo que quizá está en el hecho de quién fue, porque, a ver, desde luego, y quizá lo hiciera con todo el respeto del mundo, si lo hiciera Chamtra, quizás no sería como "Buah, una decisión arriesgada, a falta de 2 minutos del cierre de parrilla, tal", pero que lo haya hecho Marc Márquez, yo creo que es como una actuación inmediata de si lo está haciendo es por algo. Y ya es una actuación inmediata porque se ve incluso que Peco se gira 2 veces y dice, Buah, se ha bajado, vamos detrás porque algo está tramando. No, y Pedro además lo dijo, lo que ha hecho Marc lo hemos seguido todos, porque al final es siempre el que saca más partido a estas circunstancias, el que siempre va rápido, sea en mojado, sea en seco, y al final seguir su estrategia. Sí que es cierto que muchas veces se la ha jugado y le ha salido mal, como Aragón 2014, por poner un ejemplo, pero claro, llega un momento en el que dices, tengo un piloto que está dominando todo, estoy yo detrás, voy a hacer lo que él haga. Es Sí, el hombre a batir. sí, y es el ejemplo de que un piloto tiene que dominar, aunque luego se equivoque, pero lo que está claro es que domina el reglamento, lo conoce. Y eso para mí es la diferencia entre pilotos campeones y pilotos que a lo mejor les cuesta dar ese paso aunque tengan la velocidad. Porque se plantea escenarios que nunca sabe si se van a dar, pero se los plantea por si acaso. Y porque, luego lo dijo, es mi trabajo. Compito en MotoGP, tengo que dominar el reglamento bajo el que compito. Y esto muchas veces ha habido situaciones en las que los equipos, los pilotos han tenido dudas. O sea, que el reglamento de MotoGP parece que está muy claro, pero luego cuando entran las dudas es cuando hay problemas y los equipos no lo conocen realmente. Entonces, bueno, para mí, independientemente de cómo pudiese haber acabado, creo que es una de esas situaciones históricas dentro del campeonato y creo que es una situación que significa Marc Márquez. O sea, es lo que genera Marc Márquez esto. Toma una decisión y todo el mundo va detrás. Respecto a lo que ha dicho, por ejemplo, Javi, del tema del reglamento, yo me acuerdo en la carrera de, justamente en Cota, también en Texas, el año en que Guevara fue campeón del mundo de Moto 3, Gino era el team manager que ahora está en Sí, Pramac, eso es. fue el que, ¿os acordáis de aquello que hubo, que si bandera roja, que si tal, que cual? Él fue con exacto, fue con el reglamento en la mano a dirección de carrera y dijo, oye, tal. Y gracias a ello le otorgaron la victoria a Guevara. Sí, me acuerdo. Me acuerdo además que salió con el reglamento en la Sí, mano. sí, sí, la foto aquella que estaba con el reglamento en la mano, en plan de se ha ceñido a lo que pone y gracias a ello la victoria era para él. A mí me sorprendió más que tuviera el reglamento en la mano antes que saber la norma, ¿eh? Desde luego. Sí, sí, porque eso es el previsor. Es decir, aquí lo tengo cerca por si acaso. Que nunca se sabe. O sea, si lo hizo así de rápido es que no era la primera vez que lo hacía. Y bueno, fundamental también hablar, evidentemente, de que tras todo este caos, Marc Márquez se fue al suelo cuando tenía la situación muy controlada, todo hay que decirlo.
No sé si habéis visto un análisis, no sé si es de la televisión inglesa, televisión Era TNT, alemana, sí. TNT, ¿no? Televisión inglesa. Porque él dijo en declaraciones que ya había pasado por encima del piano anteriormente, que ya se había comido el piano, pero hacen un análisis muy interesante de la vuelta anterior, la trazada que hace, la cual, por cierto, es perfecta, o sea, es una pasada de clip. Y yo no me di cuenta en directo, pero como en la caída pierde por completo el ápice de la curva y se come el piano, pero con las dos ruedas. O sea, no es que toque línea blanca, es que lo sobrepasa. O sea, es un error grave. Y ese vídeo que no salió o al menos yo no lo vi en Dazón o no lo había visto en redes sociales, pero fue muy interesante porque fue un error de pilotaje, claro. La cosa es que en esa primera curva de las enlazadas, él, digamos que había abierto la veda de atajar por el piano. Y todos los pilotos se habían fijado más o menos en que él sacaba mucho tiempo ahí. Porque luego si te fijabas en el resto de sectores, sacaba diferencia, pero en comparación en el primer sector era donde más sacaba. Y los pilotos, digamos que lo aprovecharon un poco durante la sprint en condiciones de seco, pero en la carrera en mojado no lo aprovecharon tanto por miedo a que pasara eso, que al final un piano que está húmedo junto a la línea blanca, es que es Es tentar a la que suerte. aquí quiero hacer un detalle tonto que, bueno, mucha de la gente que nos escucha lo sabrá, pero otra quizá no. Si nunca has visto un piano en persona, eh, un piano desde la tele parecen unas rayitas de pintura que no ocupan mucho y Está que contraperaltado. Y sí, plástico. y plasticoso puede parecer, pero para empezar, lo inestable que es un piano, que a partir de ahora os invito a que si veis un piano en persona, luego valoréis cuando frenan encima de un piano, cuando se suben encima de un piano, lo que supone, pero luego además añadir a eso que está pintado, o sea, son escalones pintados con pintura antideslizante, obviamente, pero que ya de por sí pasar por un piano no es sencillo, y menos con esa inclinación. Lo cual, por eso, para un piloto es tan complicado replicar esa acción de Márquez. Por mucho que Márquez recorte tiempo ahí, te tienes que atrever a recortar tiempo ahí, que no es fácil. Pero es que además se estaba atreviendo a hacerlo con la pista en unas condiciones difíciles. No, es un error, no era el momento. Yo tengo una lectura un poco concreta, por así decirlo, no solo en cuanto al error de Márquez, sino en cuanto a la situación que vivimos ahora en MotoGP, que digamos que se va tan al límite que al final estamos viendo que todos son humanos. Que Marc Márquez, al igual que el año pasado Jorge Martín en Jerez, cuando iba muy muy bien, se cayó en la carrera principal, yo tengo la sensación de haber visto lo mismo. Que Marc Márquez iba muy muy bien, pero al final estás yendo tan al límite constantemente porque no tienes margen, porque realmente Márquez sí que es cierto que ha ido muy por encima del resto en comparación a carreras anteriores del año pasado, pero aún así no tienes margen para despistarte ni para ceder algo, porque Pecco Bagnaia al principio estaba apretando mucho, le estaba recortando distancia. Entonces, yo la lectura, digamos, que hago es, Márquez también se puede equivocar, porque ya estábamos todos pensando en un 100% de los puntos hasta saber cuándo, y que el campeonato está más vivo que nunca. Sí, porque es verdad que es el único que se ha equivocado de Peco y Alex. Pero también hay que contextualizar en qué condiciones se ha equivocado. Estaba haciendo más por equivocarse que Peco y Alex. Peco y Alex han optado, creo, por una estrategia mucho más conservadora desde el inicio, dentro de que Alex le ha plantado cara a Mark, pero ha sabido cuándo tirar la toalla y cuándo no llegó. Y Mark, bueno, es que tenemos que considerar la cantidad de vueltas que ha liderado desde el inicio de temporada. No es para nada sencillo liderar en una moto, en la que es muy fácil perder referencias, es muy fácil desconcentrarte un momento, es muy difícil tener algo que pensar, no tienes una referencia delante, no tienes nada con lo que sostener tu atención, que a nivel psicológico es clave, tener una referencia. Entonces, tarde o temprano iba a llegar, pero yo con lo que no estoy de acuerdo es con que son los fantasmas de Mark. Si Mark estuviese con la actitud o con la predisposición de temporadas atrás, ya se habría caído mucho antes. No se habría caído en la quinta carrera de la temporada después de haber ganado 4.
quitando lo que hizo en 2014, que es, o sea, otra cosa. O sea, eso no es lo normal, lo que hizo de ganar tantas carreras seguidas. Creo que ya se habría caído mucho antes. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que mostró mucha superioridad y que lejos de que evidentemente ganó Peco, creo que el que estaba mostrando y estaba llevando la batuta era Márquez. No sé, Guille, tú qué lectura haces. Ninguno. Ahora. ¿Qué pasa? Bueno. Y bueno, Guille, yo no sé qué lectura haces tú sobre la caída de Marc. Pues yo tengo que decir que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Javi, porque al final es cierto que ya no es solo el que haya que verse en el propio circuito, tema de los pianos, el hecho de que esté pintado, el agua, cómo puede hacer que haga el dribbling este, que no tracciona y ya te vas para high side o le ocurre como a él, ¿no? Que se cierra y ya arrastra la moto. Creo que es también el hecho de verse ahí, porque para mí lo que ha sido el error viene por un exceso de ambición en cuanto a que quizás si hubiese usado más la cabeza en tanto en cuanto a decir que tenía la situación controlada y que quizá lo mejor era guardar un poco más de goma, no arriesgar tanto, no apurar tanto la frenada o cualquier cosa, le habría ayudado bastante. Pero también tengo que decir que a mí no se me va a olvidar nunca aquel 2019 que hizo Marc Márquez, que hizo el récord de puntos, que fue su año estelar, el octavo mundial que firmó en Tailandia, que aquel año también iba todo perfecto y justo cuando metió la pata fue en Austin. Y en cambio ese año se coronó como campeón del mundo y fue hasta la fecha de hoy su mejor año por excelencia. Así que yo creo que el fallo es Marc Márquez, siempre va al límite, no es para nada una persona conformista, acabaría llegando y bueno, yo creo que ahora lo mejor que puede hacer es reset, tiene un par de semanas, lo bueno de todo esto es que dentro de lo que fue la caída, creo que fue a 250 quizás, fue en las enlazadas, pero fue justo saliendo, atravesó dos curvas. Bueno, dentro de lo bueno, dentro de lo malo que diga, él está perfecto y ahora reset mental y ya con las pilas puestas para Qatar, que es un circuito que siempre ha sido bastante propicio para las Ducati. Y ahora que está en el equipo oficial, además de todos los circuitos que le siguen detrás, Jerez, Le Mans, Mugello, le pueden venir bastante bien. Algo que también queríamos comentar era eso, ¿no? Un debate que se ha hecho muchas veces con el circuito de Cota, que esas enlazadas son peligrosísimas cuando hay una caída. Le pasó también a Pedro Acosta, le ha pasado a muchos pilotos, Sam Lowe creo que le pasó también una vez, que te caes en una de las enlazadas y vas a tanta velocidad que cruzas de una curva a otra en mitad de la trazada. Y que hay veces que se necesita de un milagro, porque si llevas muchos pilotos detrás y muy cerca, Bueno, es que el milagro es que estaba a 2 segundos. sí. Porque Exacto. llega a ir un poco menos, cruza por en medio del grupo. A mí es algo que me enfada particularmente porque eh, son ya muchos los casos que conocemos bueno, y todos lo sabemos, y a Guille también le toca de cerca en todos los años en categorías como 300, en los que se pone el foco en este tipo de categorías y todos estamos de acuerdo, pero la seguridad de los circuitos, ¿dónde queda? O sea, lo de Cota es algo repetitivo. No hay ningún tipo de grava que frene si cruzas. Es un sector en el que además se va rápido, no son unas enlazadas sencillas. No hay unas escapatorias gigantes como puede ser el caso de Silverstone, en lo que también ha pasado algunas veces que llega, pero tiene que ser una caída extremadamente veloz para que cruces toda la hierba y llegues. Y, y no entiendo por qué no entiendo a qué esperan. Porque sencillamente si una curva hace que cuando te caigas puedas entrar de nuevo en el circuito, ese sector no puede estar dentro de un mundial de motociclismo. Para mí es tan sencillo como eso. Y cada vez que te caes en una enlazada, cruzas la pista. No es algunas veces, es cada vez. Y son curvas rápidas, fácil de caer. O sea, tienen toda la combinación. Entonces, me enfada particularmente porque no entiendo. O sea, no entiendo a qué esperan, es obvio. Se ve desde fuera, no hay que hacer ningún análisis exhaustivo, se ve desde fuera. Entonces, bueno, espero que tomen algún tipo de medida, que los pilotos se quejen, porque yo es algo que no llego a entender.
Yo lo que veo es que no hay ningún circuito en Estados Unidos que te pueda ofrecer lo que ofrece Cota. Y al final, pues esto es lo de siempre. No nos podemos meter mucho para no meternos en temas o meternos al barro, ¿no? Pero bueno, al final es algo que hay que revisar, que quizás con grava tampoco se solucionaría, porque a la velocidad que se va, igual podría ser incluso Podría peor. ser peor, no, es modificar el sector. Sí. Pero O sea, está es la la única Fórmula solución. 1, está la FIA, ahí hay muchos temas que, bueno, que al final es el debate de siempre. Que al final la seguridad de los circuitos es lo último que se pone en prioridades. Yo pienso, por ejemplo, que, bueno, si veis Moto América, los circuitos son circuitos de valiente. Porque, por ejemplo, creo que fue, si no 2013-2014, fue el último año que Laguna Seca figuraba como circuito en el calendario de MotoGP. Y era 2013, porque, 2013. claro, 2013 que fue el año que Márquez repitió aquello que hizo Rossi con Stoner en 2008. Claro, pues cuando tú ves que tú vienes de la subida y antes de llegar al sacacorcho en bajada, lo que tienes son, vamos, en caso de que quedarte sin freno, es chocarte contra el air fence. ¿Qué ocurre? Que si te vas a circuito como Road Atlanta, te va, que casi cualquiera de Estados Unidos, sí que es verdad que Texas con el tema de, como bien ha dicho Álvaro, de la FIA y demás, está, digamos, más mimado, pero la mayoría de circuitos de Estados Unidos, Road Atlanta, Road América, todos estos, o incluso el Canadá Tire, que aunque no esté dentro del territorio estadounidense, pero también se corre allí, son circuitos donde las escapatorias son mínimas. Incluso en caso de deslizar la moto, es como le ocurrió a Viñales aquel año, creo que fue el último año con Yamaha Monster en el Red Bull Ring, que se hizo el recto y clavó la moto. Pues son circuitos en los que la escapatoria es, incluso deslizando, la moto acabaría destrozada. Sí, al final en Estados Unidos tienen esa visión, ¿no? Que ya le hemos hablado muchas veces, de su propio deporte, de su propio mundial. Y son circuitos también muy pensados para coches, que eso también es algo normal, ¿no? No es algo culpa del circuito, digamos, porque al final tú planteas tu negocio de una forma u otra. Pero son circuitos que sus escapatorias, la mayoría son de césped. No hay Ujú. grava por ningún sitio. Y digamos que Cota es una excepción en eso, pero también hay muchísimo asfalto que es lo que le interesa a la FIA en la mayoría de los circuitos. Se han cambiado muchos circuitos o no se han permitido hacer cambios en muchos circuitos porque la FIA lo ha denegado, que al final es el Gran Circo, lamentablemente manda más que MotoGP. Y cerrando este tema, que yo creo que podemos ir cerrándolo porque al final es un apunte que esto no va a cambiar, esto va a seguir así mientras se sigan renovando contratos, esto se sigue adelante. Y bueno, un Peko Bagnaia que supo aprovechar perfectamente la situación, ¿no? Sí, para mí hay un detalle de Peco que voy a lanzar como sin saberlo, pero yo no me creo la celebración que hizo. O sea, yo no me creo que de verdad se sienta tan ganador como pareció en la celebración. De esos gestos de estoy aquí, he vuelto. Sí, pero por el error de Marc, porque si no era imposible batirle. Hizo muy bien, ¿eh? O sea, vamos, todos los pilotos tienen que aprender de lo que hizo Pecos si es como estoy lanzando, que evidentemente no tengo ninguna información y lo estoy lanzando simplemente como hipótesis o para que la gente reflexione. Pero yo no me creo esa celebración. No me la creo. Yo Creo que es una justo, celebración psicológica para hacerse fuerte, creerse lo que ha sucedido y sentar una base. Perdón, Guille. nada, nada. Yo justo hago un pequeño apunte a lo que ha dicho Javi, y es que recuerdo cuando en Misano, en aquel 2021, que también fue un calendario raro y demás con el tema del COVID, Fabio Quartararo fue campeón del mundo. Y cuando lo estaba entrevistando Izaskun, justo el comentario que hizo fue que obviamente pues estaba muy feliz, se sentía ganador, pero era consciente de que no estaba Marc, de que Marc no estaba y que no era competitivo. ¿Qué ocurre? Que es verdad, la celebración de Fabio, uy, perdona, de Bagnaia fue muy fantasiosa, pero sí que es verdad que siendo realista con la situación, Márquez no estaba. Es decir, la única forma
en este circuito de batir a Marc fue cuando él se fue al suelo, pero realmente no hubo una batalla y hasta el momento de caerse tenía un gap bastante amplio. Sí, porque al final, digamos que fue bastante fusivo, ¿no? Con los prismáticos, el hot dog, que me acuerdo que eso justo lo guardó el jueves, que dijo, esto me lo guardo por si gano, hasta entonces no me lo como. Y la verdad que es bastante curioso, pero yo creo que quizás es esa liberación de, aunque haya pasado lo que haya pasado, yo soy el siguiente, pero no creo que él haga la lectura de yo soy el siguiente, sino de yo también soy favorito. Sí, es verdad que, o sea, a lo que me refiero es que es más como una celebración para él, Hmm. no de cara al público, porque me cuesta pensar que se sienta tan ganador como cuando ha ganado, siendo solvente en carreras, siendo rápido, liderando carreras, de lo cual es capaz y de lo cual es capaz de batir a Marc. Y sigo insistiendo en esto, o sea, yo creo que en pista va a batir a Marc, pero creo que fue una victoria para él, o sea, una celebración para él, para quedársela para él, porque no es lo mismo. No es lo mismo cuando un piloto se cae, y eso todos los pilotos lo saben. No te sabe igual. Entonces, me costaría mucho pensar que realmente se sintió tan ganador como si lo hubiese ganado en pista. Aunque también fue muy claro con las opiniones que había escuchado. Y dijo, no he entendido muy bien lo que han estado diciendo de mí estas últimas carreras. No me ha gustado lo que me han dicho, tanto haters como pilotos. Esta victoria va para ellos. Cuidado, Naya se ha puesto. Sí, por eso digo, es que yo no me lo creo. Pero dentro de que no me lo creo, insisto en que creo que lo está haciendo muy bien. O sea, es lo que tienes que hacer cuando estás en su situación. Pero yo no me creo que esté así. No sé por qué, pero bueno, es evidentemente sin información, pero lo percibo así, me da esa sensación. Y claro está que hay que repasar otro importante protagonista, aunque como él dice, ¿no? Desde la sombra, como se suele decir a lo callado, que es Alex Márquez, que es el líder del mundial sin ninguna victoria, pero con 6 segundos puestos consecutivos, que se dice pronto. Sí, pero se cae Marc y tú quedas segundo también. Es como la eterna historia de Alex Márquez. O sea, no es mala suerte, pero es ese detalle último. Todas las carreras has estado detrás de Marc y en esta carrera que se cae, Pecco ha dado ese step para estar por delante de ti. Falta la chispa, ¿no? Sí, es lo que hablábamos en anteriores capítulos, de esa chispa que no sabes en qué está, no sabes muchas veces cómo encontrarla, pero que la tienes o no la tienes, ¿no? No sé, Guille, ¿tú qué opinas? Yo tengo la certeza de que este año Ale al menos conseguirá su primera victoria, porque ya creo que ya toca. Aquel año de debut en MotoGP en 2020 con el Repsol Honda tuvo varios podiums, pero justamente fueron segundos puestos. El primero fue en Le Mans, Sí. el segundo creo que fue también en Motorland, que en Motorland lo perdió frente a Ring. Y es que siempre está como que, como bien habéis dicho vosotros, ¿no? Le falta esa chispa o hacer ese clic que quizá, que también yo tengo la teoría, que es lo que iba a decir ahora, que quizá él está haciendo la de conservador. Es decir, quizá está haciendo un poco la de Mir en 2020 de podría luchar por el podium, pero quizá quedándome cuarto me aseguro los puntos en un mundial en el que nada está asegurado. El mundial acaba de comenzar, son muchas Pero citas. con lo que tiene en pista, haciendo segundo no ganas un mundial, ¿eh? No es 2020, ¿no? No es 2020, pero teniendo en cuenta todas las citas que hay, lo que está ocurriendo y que, mirad, todo iba el dúo Márquez, primero, segundo, primero, segundo, primero, segundo, y ha ocurrido algo que de repente Ale está líder. Quizá él ahora ser conservador, y es cierto que aprovechar esos momentos de fallo para apretar un poco más la tuerca, es lo que le podría hacer marcar la diferencia en cuanto a llevarse
un mundial. Pero para mí, yo siempre he diferenciado que en los campeonatos hay una clasificación de puntos y una clasificación mental. O sea, es decir, ¿a qué distancia estás mentalmente del siguiente que tienes delante? Y hay veces que aunque la distancia de puntos sea la misma, la distancia mental es eterna. Entonces, para mí, este es hasta ahora ha sido un ejemplo en el que, como nadie se mete en la lucha del podium, la diferencia de puntos es poca y eso hace que ahora estén muy, muy ajustados. Pero la diferencia mental, ¿cuál es? Porque yo la veo muy lejana. A Alex y a Peco los sigo viendo mentalmente lejos de lo que he visto de Mark. Es que la actitud que ves de Mark es de apisonar en cada carrera. Y eso también hay que gestionarlo. Entonces, sigo teniendo esa sensación que luego no tiene por qué traducirse en diferencia de puntos porque puedes cometer errores, pero sigo teniendo esa sensación por mi parte. Yo lo que sí entiendo el punto de vista de Guille en el sentido de que quizás Alex pueda pensar, yo tengo la moto del año pasado, quizás en ciertas cosas aún deba mejorar como piloto y no estoy cerca, pero no estoy todavía al nivel como para superarlos. Igual me toca el papel de gestionar puntos, guardar, guardar, guardar y que en algún momento, como ha sido esta carrera, me encuentre primero. Es que incluso os digo que si por algún casual llega a final de temporada y termina segundo y Marque gana este noveno mundial, es que estaría genial. Primero, porque como ha dicho Álvaro, tiene la moto del año pasado. Es un equipo satélite. Y encima quedaría segundo en Gresini cuando su hermano el año pasado quedó tercero. Es decir, sería el mejor resultado de la historia de Gresini dentro de la categoría reina y luego además estaría mejorando a su hermano dentro de lo que ha sido el historial del equipo. Que es Os mejor hago. imposible. Te veo os con hago- ganas de hablar, Javi. Sí, tengo muchas ganas de lanzar la pregunta. Si esto sigue igual, yo, o sea, no me juego nada, pero dentro de poco Mark deja de hacer estrategia con Alex. Uf. Yo es que eso lo veo un tema tan complicado, el hecho de Yo lo veo competir muy con tu hermano. complicado. Es que lo veo muy complicado a nivel de equipo. ¿Cómo lo gestionas? Que dos hermanos que viven juntos hasta ahora no hagan estrategia, hasta ahora, no hagan estrategia cuando comparten datos, pero no comparten equipo. Yo creo que si esto sigue así, Mark dice, búscate la vida. Yo lo vería normal que llegado a un punto ellos dijesen cada uno que haga su camino y que aquí que pase o sea, que gane quien tenga que ganar. Pero el tema es, esto es un poco ¿Cuándo? como si te dicen, te soltamos en dos sitios distintos, pero los dos sabemos dónde estamos, así que nos vamos a encontrar igual. Entonces, ¿cómo dejan de hacer estrategia? Es mi gran duda. O sea, ¿cómo dejan de trabajar juntos? Porque es que lo hacen porque lo pueden hacer, porque sin querer acaban coincidiendo. Y lo han Yo, reconocido, que están compartiendo todo ahora Mm. mismo. sí, sí. Yo como dato iba a añadir también que no sé si os acordaréis aquel, como decíamos antes, 2019, que Marc fue campeón de MotoGP, pero Alex fue campeón de Moto2, los dos fueron al hormiguero. Y claro, se hablaba de, ¿y ahora qué vais a hacer que en 2020, antes de que ocurriera lo que ocurrió con Marc en la 3 de Jerez, pero ¿qué vais a hacer ahora que soy compañero de equipo y demás? Y Marc, como un punto cómico, dijo lo de, si en algún momento os encontráis, en ese caso, dentro del equipo, luchando por un campeonato, ¿cómo ocurrirá a nivel de información y demás? Y Marc, como algo broma y demás, pero realmente es cierto, dijo lo de, ahí la información irá a cuentagotas. Pues quizás ahora es cuando ocurra justo lo que ha dicho Javi, que es el hecho de pues en el momento en el que ya esté el campeonato en juego, esté esto ya más avanzado y matemáticamente se vean que el uno o el otro puede coronarse como primer campeón de MotoGP en su historia o noveno campeón en su trayectoria, mmm, ya ahí es cuando va a cambiar la película totalmente.
va a ser un tema que va a dar mucho que hablar. Ya ha dado que hablar por el hecho de lo que es, ¿no? Dos hermanos liderando un campeonato. Pero yo creo que esto nos va a dejar muchas migas. Aquí hay muchos escenarios. Ponernos a adelantar cosas igual es muy complicado, ¿no? Es imposible, obviamente. Pero bueno, son dudas que a mí me surgen. Me vienen Sí, sí, dudas sí. y las comparto de que, sobre todo porque me pongo en el lugar y yo no sé qué haría. Por eso mismo, o sea, es que puede haber muchísimos escenarios. Es que es tan personal y tan difícil el no sobrepasar ciertas líneas que es que Sí, yo no sé qué haría. yo... Bueno, a mí mientras me dejaran ganar tampoco... No, claro, mientras pueda ganar. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso también a KTM que sigue en esa espiral de desconfianza, de malos resultados, de un Pedro Acosta que dice que siguen en el mismo pozo, Binder que parecía que iba bien y se le rompe la moto, Viñales que se mete en Q2 y le pasa de todo. KTM está sufriendo mucho y yo creo que cuando sufres lo primero que tienes que hacer es reconocer que sufres, que un poco lo hizo Honda. Hubo un momento en el que Honda el discurso era dramático y porque la situación era dramática. Lo de KTM no sé si llega a ser dramático todavía, pero bueno, solo hay que ver la última publicación de Pedro Acosta en redes. Yo creo que ya es Fatal, el gracias. fatal, gracias. No preguntéis, fatal, gracias. Es que es un poco, o te lo tomas ya con que la gente entienda que estás desesperado, o, o si no, no hay otro camino. Y de verdad, insisto en lo que dije, es que me cuesta mucho pensar que esos 4 pilotos van a aguantar el año que viene. Mucho. Es que esto, yo creo que va a llegar un momento en el que los cuatro pilotos se planteen cuanto antes ir a otra marca, porque los cuatro pilotos son cuatro pilotos que pueden luchar por el mundial perfectamente. Entonces, va a haber aquí, yo creo, una guerra de asientos, ¿eh? Sí, sí, porque tampoco hay asientos. Así Desde que luego. esto va a ser también el que más aguante. No Va lo a ser un sé. poco como cuando Remy Gardner se quedó sin asiento, siendo el, digamos, el defensor del mundial de Moto 2. Cierto. Sí, Yo justo, bueno, perdona. no, di Guille. Yo justo quería tocar ese tema, que es que creo, y o igual muy probablemente me acabe equivocando, pero yo creo que puede que ocurra el efecto Garner, que también ha ocurrido ya con muchos otros pilotos a lo largo de la historia, y es que si lo de KTM acaba cerrando, porque vista la situación de temas deuda y todo lo que está ocurriendo, que no es cada vez menos competitiva y demás, yo creo que alguno acabaría rebotando en World Superbike. Porque yo no sé si os habéis fijado que en estos últimos 3 4 años, World Superbike y World Super Sport, categoría intermedia, se ha vuelto una acogida para aquellos pilotos que, por alguna razón, no han cuajado bien en las categorías de Moto 2, Moto 3, Moto GP y acaban rebotando allí. Ejemplos, por ejemplo, este año tenemos en Super Sport a Jaume Massiá, tenemos a Jeremy Alcoba, o también está el efecto contrario, que es el de Adrián Huerta, campeón del mundo en 2024 y ahora piloto de Moto 2, Manu González, como tanto. Así que quizá algún piloto podríamos encontrarlo el año que viene en la parrilla de Superbike. Me ha gustado esa conducción, Guille, porque vamos a hacer el giro hacia el Mundial de Superbike, que vosotros lo habéis podido vivir desde el circuito, la suerte que tienen algunos. Pero un fin de semana que en la categoría reina nos ha dejado un auténtico espectáculo de principio a fin. Totalmente. O sea, cada una de las carreras suelta es mejor que cualquiera de las carreras de MotoGP que hemos visto hasta ahora. Toprak, que estuvo luchando todo el rato en un mano a mano con Búlega, a un mundo del resto, los dos. Para mí queda claro, o por lo menos me pone en duda
colocar a Bautista como principal contendiente Mira, junto a los otros Bautista hizo mucho siguiéndoles al ritmo que iban. dos. O sea, para mí Bautista también hizo un carrerón, pero lo de Búlega y Toprak, o sea, es para poner en los vídeos de qué es motociclismo, porque fueron dos pilotazos. O sea, de verdad, lo vi en directo. Vi una parte de la Race 2 en directo y luego siguiéndola por los monitores y era una barbaridad. O sea, una barbaridad en los puntos que adelantaban, de qué manera adelantaba. De verdad, yo lo disfruté muchísimo. Yo no quiero desmerecer a Bautista, ni mucho menos. Pero es en el sentido de lo que tú dices, Javi, que al final se han mostrado muy superiores al resto y por eso mismo pienso que ellos dos están ahora mismo un paso por encima, pero muy por encima. Sí, quien aprecie el motociclismo a nivel técnico son carreras porque fueron muy bonitas porque en lo que es muy fuerte Toprak no lo es Búlega, que es en la frenada, que le hizo, o sea, unos dive bomb, pero descomunales, bonitos, limpios, o sea, no eran con un control, pero entrando con el freno cogido hasta puntos de la curva que son completamente imposibles. Pero es que luego Búlega, a nivel técnico, cómo salía de las curvas, cómo hacía girar la Ducati saliendo de las curvas, era una barbaridad. Yo, de verdad, a la gente le invito a que sigan el campeonato de Superbikes porque el nivel es altísimo y lo de Toprak, la cantidad de gente que mueve, lo que despierta pilotando, le necesitamos en MotoGP. O sea, lo siento mucho por Superbikes, pero ese chico haciendo el 15 en MotoGP movería a la misma gente. Es una Yo, barbaridad. yo tengo que decir que opino justo lo contrario. Y es que pienso que a veces es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. No, sin ¿Por qué? duda, yo estoy de Porque, acuerdo en eso. claro, Toprak cuando estuvo aquellos años en el Yamaha Pata, en el equipo oficial, creo que su último año fue en 2023, aquel año que fue que lo sacó de quicio porque no podía con la Panigale de Bautista. Y él hizo aquel test privado que supuestamente era súper secreto y al final no lo fue, que fue en Jerez, entonces ahí fue 2022-2023 con la moto de Fabio, con aquella M1 de MotoGP y la verdad que no fue porque estaba como a 2 o 3 segundos de los tiempos de MotoGP. Creo que a Toprak ha sido lo mejor que le ocurrió a Superbike en las últimas décadas. Porque es verdad que ha habido pilotos muy fuertes, ha habido pilotos como Bailey, el cambio que llegó Bautista. A mí nunca se me va a olvidar estar viendo aquella carrera del debut en Phillip Island de Bautista con la Ducati. Estaba yo con mi padre y vimos a un tío que en MotoGP le costaba y que de repente en su primera carrera hizo victoria a 15 segundos de Rea siendo 6 veces campeón del mundo consecutiva. Y era algo como, claro, y de repente llega un turco que venía medio rápido, medio tal, en la categoría intermedia con aquella Jaguar, la ZX6R, y fue llegar a categoría reina y dar aquel show, literalmente el mejor mote que desde Dorna le pudieron poner a Toprak fue el del Stuntman, porque literalmente es un Stuntman, lo que hace es dar show en todos los aspectos, a nivel piloto, a nivel de, yo no sé, Javi, si tú viste cuando van al lado del paddock show al parque cerrado, el tío llega y te para al lado de la gente chocando la mano, haciendo el invertido, quema la goma, y él disfruta con ello. ¿Habéis visto los vídeos, por ejemplo, cuando entrena en el circuito de su Fuglu? Entrena con motos que están descarenadas, con neumáticos que están ya casi en los hilillos, y el tío hace lo que le da la gana, entra cruzado en curva y perfecto. Es apasionante. Y yo creo que Toprak es lo mejor que le ocurrió a Superbike y ojalá que no se canse de esa Copa Ducati que decía al finalizar la carrera de Phillip Island y que siga aquí porque es espectacular verlo. Claro, ese es otro tema que yo quería repasar, que al final, después de Australia, se tocó mucho el tema de las concesiones, con ese chasis prototipo que les arrebataron a BMW y que para mucha gente fue fundamental, ¿no? En ese rendimiento.
Ahora llegas a Portimao, triplete. ¿Ahora qué? Ya, pero ¿dónde está Van der Mark? Claro, pero a partir de este año solo se tiene en cuenta el resultado del primer piloto por marca. Sí, sí, no, no. Sí. Lo que digo es que la diferencia la marca Toprak. Y Sí, la sí, pudo sí. marcar también minimizando daños en Australia. Es lo que hablamos. Pero la diferencia la marca él. Es lo que estaba comentando Guille. En cada vuelta va a un límite que es milimétrico. O sea, milimétrico del borde de la caída, pero no se cae. Totalmente. Tiene un don para tener un control extremo de cada movimiento que hace la moto, porque no es una cuestión de que, evidentemente, una Superbike se retuerce muchísimo más por el chasis, que se dobla muchísimo más, y los movimientos en frenada de derrapadas son mucho más exagerados. Eso no quiere decir que la moto esté fuera de control, pero es que los adelantamientos que le hacía Bulega eran de milimétricos de tocarse, pero no le tocaban, evidentemente, porque Bulega levantaba la moto, pero bueno, eso es algo que dentro de lo normal. Yo, por comentar lo que decía Guilla de que cuando probó la MotoGP no tuvo la velocidad, yo creo simplemente que creo que le hace falta a MotoGP. O sea, que creo que sería algo bonito de ver. Un piloto que tiene eso que a muchos pilotos no les puedes exigir, que es ese carisma. Donde da igual que esté en el escenario, en el paddock show, que esté celebrando una victoria, que se esté paseando por el paddock, da igual. En cada movimiento que hace algo que es carismático. Y eso no lo tienes o no lo tienes. Entonces, creo que al Mundial de MotoGP, que bajo mi opinión le escasea un poco últimamente ese perfil, le vendría bastante bien. Claro, Superbikes evidentemente le viene de perlas, no se pueden quejar. Bueno, ya la que se nos lió con Pedro Acosta y el programa de la revuelta, que aquí tuvimos mucha actividad. La verdad que sí que es cierto que hace falta alguien sobre todo que se acerque mucho al público. Ya no que se acerque, porque al final todos los pilotos sí que es cierto que de una manera u otra se acercan, ¿no? Y que los fans también, pues, eligen entre un piloto por tal cosa, otro por su estilo, otro por su forma de comunicarse en redes sociales, que al final eso también importa muchísimo. Pero es que Toprak podríamos considerar que es el más completo, el que se muestra más cercano y el que de cualquier cosa te crea un highlight, ¿no? Sí, y es ese concepto de piloto, porque no sé si recordáis que últimamente no es que se haya perdido mucho, pero que cuando Marc empezó a destacar, incluso cuando Valentino, siempre se premiaba mucho aquellos pilotos que no solo eran buenos pilotos encima de una MotoGP, sino que además luego prácticamente cualquier disciplina de moto que cogían eran rápidos. Con Marc que empezó con el motocross, luego con el flat track cuando hacían el Super Deep Track, el evento que ganó a un campeón del mundo de flat track. Cierto, Es cierto. súper prestigioso. El super prestigio. Y Toprak tiene eso también, que la gente ve fuera que coge una GS1200 de BMW y la mete en un karting como si fuese Es una una pasada. ovale. Es que eso para las marcas se lo rifan. Es que es el piloto ideal. Mueve muchísima gente. Es que solo hay que ver la cantidad si vais alguna vez al paddock de Superbikes, que no es un paddock tan poblado, da igual al circuito que vayas. Hay gente con banderas de Turquía, con camisetas de BMW, de Toprak. En todas las veces que he ido al Mundial de Superbikes he visto furgonetas turcas de gente que viaja expresamente para seguirle. Eso lo necesitas en el campeonato, las marcas se lo rifan y es normal, porque luego a nivel de pilotaje es una pasada. Yo verlo en persona para mí es un lujo. O sea, cuando tengo el privilegio lo disfruto al máximo. Yo iba a decir también, como apunte de lo de Javi, que yo tuve la oportunidad de la Race 2 irme a los viales. Estuve allí en el vial y demás, y en la segunda bajada, de Deportivo tiene dos bajadas fuertes, la primera es la famosa del salto, pues en la segunda, claro, tú vienes de derecha, caída y ahora subida a izquierda. Bueno, pues si tú ves, estando en el vial, te fijas bien,
venía Bulega, creo que iba como a 0-1 o 0-0 y medio, una barbaridad, iban los dos pegados y Toprak salía con la rueda levantada y ya con el cuerpo inclinado a la izquierda todavía llevaba la rueda como hacía contramanillar en el aire y el tío la clavaba, se le movía entera y conseguía hacer la bajada, subida izquierda. Es impresionante. Una curva que es casi un arma de matar, ¿no? Porque diriges la moto hacia el muro y tienes que hacer en el último momento ese cambio de dirección para hacer una Sí, sí, montaña rusa, totalmente. como, tal y como se llama el circuito de Portimao. Sí, o sea, lo que es que cuando estás en el circuito de Portimao y ves de la manera que se estaban adelantando, es cuando aprecias lo difícil que es, porque son frenadas muy complicadas, muy, muy complicadas, y que se atrevía a lanzarse de distancias que es increíble. O sea, no sé, yo creo que me alegra que esté competitivo, que haya vuelto a ser competitivo y que no haya existido esa queja de BMW este fin de semana. No me quiero olvidar de Bulega, que Bulega se está posicionando para que cuando haya una caidita de Ducati, el siguiente en llamar sea él, que ya estuvo a punto el año pasado. Y si es que ojalá se mantenga. Ahora, vamos, tengo unas ganas de Asen que me subo por las paredes, porque Asen también se las trae. Yo creo que además, si en ciertos momentos Toprak, que al final yo es un poco lo que me espero, mostrara superioridad, Bulega tiene ahora mismo la distancia ideal para al menos competirle y permitirse a veces ese segundo puesto. Sí, porque yo tampoco estoy de acuerdo con lo de la Copa Ducati. O sea, sí, las Ducati son muy competitivas, pero es Bulega el único que está así, que has podido seguir a Toprak. No había cualquier piloto, cualquier Ducati siguiéndole. Y no hay cualquiera subido en una Ducati. O sea, está Andrea Iannone, está Danilo Petrucci, Álvaro Bautista, Scott Redding. O sea, hay pilotazos. ¿Es una buena moto? Sí, pero bueno, que las BMW, Toprak ayer demostró que esa moto es competitiva. Entonces, espero que ahora eso siga siendo así. Vamos, no espero menos. Y también hay que remarcar un poco que la Bimota no estaba tan mal este fin de semana. Alex Lowe's no estaba completando tampoco el fin de semana que yo me esperaba, por lo menos. Que es una Sí, pena la caída. sí, pero bueno, tienen futuro, yo creo. Yo creo que hay buena Mm. esperanza con esa moto. Lo que pasa que evidentemente yo creo que les queda mucho recorrido de test, de desarrollar la moto, de entender. Al final están haciendo setups nuevos por carrera. Mm. Eso es muy complicado, muy, muy complicado. Y yo creo que con esto podríamos ir cerrando el Mundial de Superbike. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas de Moto 2 y Moto 3 y del Mundial de Supersport y del Mundial de 300. En Moto 2, un Manu González que partía como líder y que cometió el error de arriesgar, pero que también lo cometieron otros, que fue el de salir con neumáticos de seco cuando la pista todavía estaba mojada. Y Jake Dixon, que ya ganó en el Gran Premio de Argentina, volvió a ganar. Sí, Dixon, yo lo digo que tiene la velocidad para luchar por el campeonato. Si encuentra esa constancia de evitar las caídas, nos puede dar una sorpresa. Lo que pasa es que es difícil pensar que lo puede evitar. Hay pilotos que siempre han tenido fama de ser muy caedores y él es uno de ellos y casi nunca no se ha cumplido. Pero me encantaría. Además, creo, no sé, es un piloto que me gusta. Es muy rápido. Yo creo que ahora desde Marco VDS tienen que estar contentos de tener un piloto que de nuevo les trae alegría, porque a pesar de los años estelares que tuvo el equipo, la verdad que con los últimos fichajes, a pesar de que prometían bastante, nunca llegaron a dar la talla, quizás de estar luchando por el campeonato, ¿no? Estaban, quizás hay algún podium rascado y demás, el año que estuvo Arbolino, pero ahora con Jake Dixon quizás hayan recuperado esa esperanza de decir, aquí estamos, aquí hemos vuelto, vamos a traer el título que nos dio Alex Márquez, el título que tantos han pasado por este equipo. Y Moto 3, que José Antonio Rueda, si ya se demostró a sí mismo
que era el principal candidato, no es que se reafirmara, es que ya lo dejó claro a todo el mundo. Y un Máximo Quiles que debutó de una forma espectacular, terminó quinto, luchando rueda a rueda con Ángel Piqueras. Y bueno, una carrera con muchas diferencias, que yo no me esperaba para nada esas diferencias, pero que están para mí sentando un precedente de que quizás José Antonio Rueda tenga el Mundial bastante por la mano para las alturas a las que estamos. No lo sé si tan por la mano. Es que Moto 3, bueno, parece que está tomando esa dinámica de que puede haber un dominador, pero a mí me extrañaría mucho pensarlo, que lo va a haber. Yo no me atrevo a pensar eso, la verdad. Pero hasta ahora, evidentemente, la tónica parece que es esa. Yo apoyo lo que dice Javi. Quitando el año pasado de David Alonso, que es un paréntesis en la historia de la categoría pequeña, porque no es lo normal. Yo por mí encantadísimo de tener a un andaluz y un sevillano ahí luchando, el líder del campeonato, que de 3 citas se haya lleva la victoria en 2, pero sí que es verdad que es Moto 3 y al igual que en Superbike, Super Sport 300, es imposible decantarse por un ganador o incluso por un contendiente. Porque sí que es verdad que en Superbike son menos, pero en MotoGP, con el amplio calendario que tienen, tenemos que recordar muchas veces que llevamos 3. Que ahora mismo una lesión, Dios quiera que no, pero una lesión o un problema de caída seguida se puede llevar todo esto al recuerdo. Y que ahora cuando empiecen a llegar en Europa y lleguen los del Junior a decir hoy se come, Totalmente. yo, o sea, vamos, espero a Máximo ya ha estado luchando, un Guido Pini que yo creo que va a ir escalando posiciones, vamos, yo creo que se va a compactar la cosa. Yo lo recuerdo, aquí adelantamos que Quiles, Pini y Carpe estarían ahí. Sí. Y de momento así se está viendo. Y he de decir, y reconozco aquí delante de todo el mundo, también adelanté que las Yamaha R9 no iban a funcionar bien. Y han funcionado realmente bien en el Mundial de Super Sport. Bastante, bastante. Entonces, aquí lo que se dice se reconoce y he de quedar como un bufón porque Yamaha me la ha colado por completo y esa R9 vuela en el Mundial de Super Sport. A mí por lo menos me está dejando muy sorprendido. Sí que es cierto que estamos viendo una igualdad brutal. Un Boben Schneider que ha ganado ya su primera carrera en la categoría con la MV Agusta. Un mundial que se está quedando muy bonito este año. Todo al tricilíndrico. MV Augusta, Triumph y Yamaha. Está divertido, la verdad. Pero bueno, es que al que veo muy sólido es a Manzi. Lo veo muy sólido, no falla. Y de todos ellos creo que es el más constante. Ahí van haciendo. Y Ben Schneider. Ben Schneider y Mansi ahora mismo son los que más fuerte veo. Pero bueno, Onku se podría haber marcado el fin de semana de su vida si no llega a caer. Liderando las carreras con mucha holgura. No sé, me sorprendieron. Pero esas Yamaha van muy bien, la verdad. Y para cerrar un poco, una categoría que a ti te toca mucho, Guille, Sí, que no, es y a mí también. a ti también, Javi, porque Sí, estás nos trabajando toca. con bastantes pilotos en esa categoría. Un Beñat Fernández que sorprendió siendo la única Kobe, que parece que, bueno, Kobe hizo la espantada, ¿no? El hecho de aguantar ahí con una moto que tampoco tiene todo el apoyo que podría tener, o todos los datos también que podrían tener. Un Julio García que no tiene tantos kilómetros con esa Kawasaki y es el líder del mundial con 2 segundos puestos. El Prodina que se mostró muy bien con la verdad que tiene una plantilla muy potente, 3 pilotos además. Y Sí. para mí otro nombre destacado es Carter Thompson, que también se mostró regular y para mí va a ser otro principal protagonista para la lucha por el título. La verdad que realmente desde que entré en el Mundial Superbike
y sobre todo en esta categoría de Super Sport 300, es increíble ver la de contendiente que hay ya desde la primera carrera. Porque hay pilotos como, por ejemplo, bueno, por supuesto, nosotros, yo creo que puedo incluir perfectamente a los pilotos de mi equipo como contendientes al título. Sí es verdad que teniendo en cuenta que el comienzo de temporada no ha sido, desde luego, el deseado por nadie, pero bueno, los pilotos que forman prácticamente la mitad de la parrilla son pilotos de muy alto nivel que presentan mucha agresividad en pista, pero también una gran forma de saber gestionarlo. Y las carreras son, vamos, Javi, no sé si tú habías visto antes en persona Sí, sí, alguna carrera del Mundial, lo había alucinante. vivido y este año con 4 pilotos con los que trabajo en la categoría pues lo he sufrido el triple. Eh, pero he de decir, y de acuerdo con lo que tú has dicho y algo que ya dijimos en la semana pasada, en la previa que hicimos del campeonato, que dentro del caos que es 300 vi mucho criterio en la carrera. O sea, vi pilotos que sabían lo que hacían. No había ninguna locura, entre comillas, dentro de lo que es 300. Pero me gustó lo que vi. Me gustó lo que vi de que hubiese pilotos rápidos, diferencias dentro de lo que cabe y comportamiento dentro del grupo y criterio dentro del grupo. Al final yo creo que es lo que dijimos un poco, que este año, a pesar de ser el último año de la categoría, es el año en el que más talento hay, pero con diferencia. Que se ha acumulado muchísimos pilotos que han pasado por el Mundial de Moto 3, que podrían estar en el Mundial de Moto 3 perfectamente y que están haciendo al final su camino en las motos derivadas de serie. Sí, 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 muy además buen hay apunte. algunos pilotos como bueno, que además a Javi le toca de cerca, el caso de Pelonchu, que él al final este año está haciendo un doble camino. Empezará la Rookies Cup en Jerez, si no me equivoco, a la par que está haciendo el Mundial Super Sport 300. Dos conceptos totalmente diferentes, pero la verdad que a fecha de hoy, al menos en Super Sport 300, yo creo que es un comienzo de temporada increíble por parte de Beñat. Pole y victoria. Alucinante. Sí, muy solvente. A mí evidentemente me toca desde lo personal y es algo que me alegra profundamente por él, pero bueno, es un premio al buen trabajo por parte de todo su entorno, por parte suya, un piloto que escucha, un piloto que es muy maduro para los 17 años que tiene, que se comporta en todos los ámbitos con muchísima humildad, que trata bien a todo el mundo con el que se cruza y para mí eso es lo principal que tiene que tener un piloto y a partir de ahí vienen las cosas. No todo esfuerzo tiene su recompensa, pero bueno, por su familia, por Efren, su representante, Efren Vázquez, que ha hecho un trabajo magnífico con él desde que es súper pequeño y por fin han podido tener ese premio en un mundial, haciendo después las rookies también, este fin de semana que comienzan los test en Motorland, y al igual que Carter Thompson, que también está haciendo ese doble camino y que para mí abre la puerta a que otros pilotos vean que 300 es una categoría a tener en cuenta y que no te prohíbe estar también hacia el camino de MotoGP. Creo que los dos han sentado un precedente muy interesante para muchos pilotos. Un mundial de Super Sport 300 al que tendremos que estar atentos, al igual que todas las citas que tenemos en el motociclismo, que cada vez es más frenético y cada vez nos deja menos tiempo de vivir. Solo podemos ver carreras ya. Este fin de semana que se plantea un poco más tranquilo, creo que tenemos el Campeonato de España de Superbike, que lo podréis seguir en YouTube, y el Mundial de Motocross, el Gran Premio de Cerdeña. Y esto sería el repaso, que hoy nos hemos extendido un poco, pero yo creo que ha merecido la pena. Hemos hablado de muchas cosas, hemos tratado bastantes cosas, la verdad. Y que nada, Guille, esperamos que hayas disfrutado, esperamos que a la gente también le haya gustado mucho este repaso a lo que es un trabajo que no es tan conocido, pero que cada vez hay más y cada vez hay más oportunidades. Y poco más. Para mí ha sido un placer poder participar en el podcast, que además, bueno, a Javi tuve la oportunidad de conocerlo este fin de semana, pero a Álvaro ya nos conocemos del año pasado, tenemos ya alguna batallita que otra juntos Ya me ha y la sufrido verdad, bueno, bastante.
Desde luego. En el SBK de 2024 dio para bastante. Pero nada, encantado. Y esto sería todo. Esperamos que os haya gustado mucho y os esperamos la semana que viene con más repaso a lo sucedido. Importante, suscribiros a nuestro canal. Os vamos a dejar clips, vídeos que os pueden interesar muchísimo, redes sociales, importante que estéis ahí atentos a todo lo que os contamos. Y eso sería todo. Un saludo a todos.